Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceres. Gracias por tu sintonía en este día. Gracias que tú semana en semana nos permites entrar a través del televisor. De verdad que es un privilegio para el equipo de producción, para mi familia, para mí, siempre traerte programas, ¿verdad?, actualizados en la hora de hoy. Punto y Coma existe para traer testimonios de lo que Jesús está haciendo en la vida de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre en cada uno de nosotros hay una historia. Así que Punto y Coma existe para traer eso y también para traer temas en la actualidad, en la hora profética en que estamos viviendo. Ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo nuestro número telefónico. Nos gustaría que nos llames. Si está ocupado, porque cuando sale el programa pues entran muchas llamadas, déjanos tu nombre, déjanos claramente tu número de teléfono y te vamos a devolver, alguien de nosotros o yo mismo te voy a devolver la llamada para compartir, para orar, para que podamos intercambiar ideas, ¿verdad? Y podamos ayudarte en este proceso. Quiero decirte también que puedes entrar a nuestro canal de YouTube. Estamos en Punto y Coma con Marco Cáceres. Ahora mismo también está saliendo en el cintillo. Puedes suscribirte y puedes ser parte de nuestro canal, ¿verdad? Y puedes entrar, ahí puedes ver todos los últimos programas que tenemos. Quiero agradecerte, ¿verdad? Porque mucha gente nos escribe a través del correo electrónico o a través del canal de YouTube o nos llama. Así que muchas gracias por estar pendiente de Punto y Coma. También quiero decirte que este programa está auspiciado por nuestra amiga, la señora María Piazza. Si tú estás buscando un seguro de salud, un seguro de vida, tienes que llamar a María Piazza al número 407-486-5658. Te lo repito, 407-486-5658. Aún si has perdido el trabajo por alguna razón, con las nuevas medidas que hay y el nuevo programa que hay, puedes tener tu seguro de salud aún con $0 mensuales. Así que llámate a María Piazza y vas a ver que va a ser de gran bendición y ella va a poder localizarte o poder ponerte en un programa de seguro de salud, ¿ok? Y también quiero extenderte una invitación. Este año nosotros, el Ministerio Internacional Rey Jesús, que tú sabes que mi familia y yo pertenecemos, y este programa de televisión Punto y Coma se va a Israel. Nosotros nos vamos a ir a Israel este año 2021 del 1 al 8 de diciembre. Va a ser una tremenda bendición. Tenemos unos paquetes extraordinarios saliendo de Miami desde $2,998 y esto incluye todo, absolutamente todo, incluye lo que es el desayuno buffet, el almuerzo donde nos toque, la cena buffet, ¿verdad? Ya de regreso, incluye Belén, vamos a estar en Getsemaní, en el Mar Muerto, en el Mar de Galilea, vamos a tomar una embarcación en el Mar de Galilea como lo hacía Yeshua. Este año en especial vamos a estar en Samaria, que en años anteriores no hemos estado en Samaria, donde Jesús tuvo una entrevista, ¿verdad?, con esta mujer samaritana, y eso fue de una tremenda bendición, porque en ese tiempo los judíos pues no hablaban con un samaritano o una samaritana, ¿verdad? Así que no te pierdas, sé parte, con $300 puedes separar tu cupo y vas pagando poco a poco, ¿verdad? Sé parte de este grupo, ya hay varias personas inscritas, así que te extendemos la invitación, llámanos por teléfono, ahora mismo en el cintillo del televisor está saliendo el número de teléfono para que tú puedas llamarnos y yo te pueda dar más información referente al viaje. Muy bien, ahora me dirijo a esta cámara. Para mí es un gran privilegio. Tengo el día de hoy un amigo, un pastor, ¿verdad? El pastor Alex Andino, que aceptó la invitación para contar su testimonio y está acá en los estudios de Punto y Coma y de verdad que me siento muy honrado de tenerlo acá. Gracias, pastor, por estar acá. Bienvenido. Bendecido, pastor. Es un honor estar en el programa Punto y Coma. Gracias. Es un honor estar aquí. Estoy sumamente emocionado. Qué lindo, qué lindo. Sabemos que a través de este testimonio muchas personas van a ser restauradas. Sí. Pero sumamente agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho a través de este programa. Lo llevo varios años que lo conozco. Es un hombre honesto, un hombre lleno de la presencia de Dios, sumamente importante. Gracias, y la carisma que usted siempre trae cuando me da ese abrazo en la iglesia, es un abrazo lleno de amor. Así que gracias, bueno, es un honor estar aquí. Qué bueno. El pastor Alex Andino
estuve orando y sentí invitarlo. Él carga un testimonio que yo creo que usted no debe cambiar el canal de su televisor. Debe quedarse hasta el final para ver este testimonio, escucharlo, ¿verdad? Y verlo de sus propios labios. Yo siempre digo, cuando alguien viene como tú, acá no le pagamos a nadie para dar un testimonio. Esto lo hacemos, quiero que usted sepa, televidente, esto lo hacemos única y exclusivamente para glorificar el nombre de Dios, para dejarle saber a usted que nos está viendo, ¿verdad?, que este Dios que nosotros hablamos y creemos está vivo y está obrando milagros. Y hay una palabra que yo te la comenté antes de empezar la grabación, ¿verdad?, que el ángel se le presenta a María y le dice: no hay nada imposible para Dios. Amén. Y en este día te decimos, no hay nada imposible para Dios. No importa lo que tú estés pasando en tu vida. Ahora vas a escuchar un testimonio que va a impresionar tu corazón. Pastor, vamos a retroceder el tiempo y quiero que le cuentes al televidente, esa es tu cámara, de qué país eres, cómo eran, cuántos años tienes en este gran país, en los Estados Unidos. Y cuéntale un poco desde el principio al televidente, ¿verdad?, de papi, mami, hermanos, cómo era la relación en casa cuando tú empezaste en familia desde inicio. Cuéntale un poquito, vamos a ir de atrás. Claro. Para que el televidente Claro que sí. vaya, digamos, siguiéndote y pueda capturar tu testimonio. Por favor. Bueno, normalmente yo nací en la ciudad de Pensilvania, aquí en los Estados Unidos. Somos unos hermanos de 4, 3 varones y una hembra. En el área de parte de mi mamá, porque de parte de mi papá, pues somos como 6. Y comencé a vivir en los Estados Unidos, pero a la edad de como 8 años, mi mamá decidió vivir en Puerto Rico, porque mis padres son puertorriqueños. Pues por cierto, pues tengo sangre puertorriqueña y amo la isla de Puerto Rico. Y ahí comencé... Eso fue desde los 8 años. Desde los 8 años llegué a Puerto Rico. Entonces, en ese momento, en esa edad yo no vivía con mi papá. Tan pronto cuando yo nací, que tenía unos varios meses de nacido, mi papá pues tuvo una situación con mi mamá y se fue de la casa. Y a los 8 años yo me enteré que yo iba a conocer a mi papá. O sea, tu papá vivía en Puerto Rico. Mi papá vivía en Puerto Rico. Y nosotros al llegar a Puerto Rico, que llegamos allí, yo llevo aquí en los Estados Unidos desde el 2008, pero vamos quedando en Puerto Rico. Ahí pues llegó un momento que mi mamá pues me confesó que yo iba a conocer a mi papá. Okay. Eso era a los 8 años. A los 8 años. Llegando a Puerto Rico. Llegando a Puerto Rico a los 8 años. Y fue algo que yo vi luces en los ojos, porque usted sabe que nosotros tenemos un Padre Celestial, que es nuestro Padre. Claro. Y un Padre terrenal es sumamente importante en la vida de nosotros cuando somos niños, por la influencia que hay. Y llegó un momento, pastor, que lo conocí. Y yo conocí a mi papá, que por cierto, en septiembre, mi papá falleció pues, de los eventos del COVID. Él falleció. El año pasado. El año pasado, en septiembre. Inclusive cuando Dios me estaba dando una bendición de comprar una casa. Pues conocí a mi papá a los 8 años, vi luces, yo estaba sumamente emocionado. Dije, wow, tengo mi padre. Como es lo que le hace falta a un niño siempre, aparte de su madre, que es el núcleo familiar. Yo siempre digo de que para un niño, sobre todo de esa edad, ¿no? Yeah. Papi y mami son los héroes, ¿no? Yes. Yes. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Claro. Son los héroes, porque uno dice, yo quiero ser como papi, yo quiero caminar como papi, yo quiero hacer el trabajo que hace papi. Son los héroes, porque uno solo recibe de ellos, ¿verdad? Sí, yo mayor simplemente digo que el primer ejemplo en el hogar son los padres. Es fundamental. Es fundamental. Y acuérdese que cuando hay un niño que está creciendo, él va a comenzar a hacer las cosas que él ve, claro, las cosas que están fluyendo en el hogar. Porque en ese momento yo tenía un padrastro, pero después mi mamá estaba un momento sola, conocí a mi papá. En esa pausa, ya ella en Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿Qué pasó de ahí? ¿Qué pasó? Después de ahí, pues, tuve un tiempo de comunicación con mi papá. Mi papá me venía a buscar los fines de semana. Yo compartía con él. Pero en ese tiempo mi mamá no le servía al Señor. Ella estaba apartada en ese tiempo. Y tuve como unos 2 años con mi papá, me buscaba los fines de semana. Inclusive que yo una vez, mi mamá nos regañó y mi hermano y yo nos enojamos y hasta nos escapamos de nuestra casa y nos fuimos
del pueblo de Río Grande, que los conoce en Puerto Rico, hasta Puerto Nuevo, nosotros nos fugamos, cosas, inocencia de niños, enojados, anécdotas, y nos fuimos para casa de mi papá no estaba, nos querían ir a vivir con mi papá, la policía vino con mi mamá estaba asombrada como ustedes me van a dejar, y fueron sucesos que sucedieron. Pero a lo largo de todo esto con mi familia y con mi mamá, siempre hubo una tripulca con mi papá. Pues por nosotros, porque cuando hay padres opuestos, uno vive con una familia, otro con otro, siempre hay conflicto entre los hijos. Pero mi mamá llegó un momento donde le estaba reclamando a mi papá una manutención, se dice, una pensión alimenticia. Y porque pues eso es bueno para ayudar a criar al hijo, ¿verdad? Que es sumamente importante. Por supuesto. Y fuimos a la corte y todo esto, y yo vi ese proceso, yo lloré, yo dije, wow, ¿qué es lo que está sucediendo? Un momento yo me creí con mi papá, después me creí con mi mamá, porque hubo como una pequeña manipulación de parte de una área. Pero fue donde comencé a sentir como esta herida, este dolor, porque las cosas no están unidas. Pero más adelante lo más grande que sucedió, que fue lo que abrió la puerta a lo que yo abrió puerta en mi espíritu, en mi alma, donde más adelante yo comencé a cosas que no tenía que hacer. Y es que en el momento que se le fijó a mi papá pasar una manutención para mantener a su hijo, para que su hijo esté bien, mi papá desapareció. Mi papá desapareció y no logré verlo más. Entonces... ¿Desapareció? Sí, se fue, se montó un avión y se fue para Estados Unidos y no supimos más de mi papá. Entonces ahí se abrió un dolor en mi corazón. Se abrió un abandono. Yo me sentí abandonado. Y hasta ahora todavía me da sentimiento hablarlo, porque en ese momento yo vi luces por mi papá. Vi, wow, tengo a mi padre, estoy con él. Y de momento él se fue y dejó todo, me abandonó. A mí, a mi hermano, no quiso saber de nosotros, no quiso mantenernos nada. Entonces ahí comenzó un abandono en mí, comenzó un dolor, un vacío en mí. Porque sí, yo tenía un padrastro. Y los padrastros yo los honro, los respeto. Yo amo a mi padrastro, que él me crió. Una persona que tuvo 15 años que también falleció. Y él estuvo ahí. Pero siempre estuvo en mi corazón. Mi papá, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué me abandonó mi papá? Y nunca pude tener un amor de padre que yo quería. Hijo, estoy contento de ti. Hijo, te estoy apoyando. En las graduaciones mi papá no estaba. En mi éxito mi papá no estaba. Mi mamá estaba. En las cosas que yo quería que mi papá estuviera, mi papá no estaba. Entonces, aparte del abandono, yo creé un odio. El espíritu de odio cayó sobre mi vida. ¿Un odio contra quién? Un odio contra mi papá. No quería entonces saber de él, porque me abandonó. O sea, a ver, vamos a ver si entendemos. Del amor y de la alegría, ¿verdad? Que fue conocer a tu papá a los 8 años y todo ese tiempo que él estuvo contigo en Puerto Rico. Sorpresivamente al irse él, ¿verdad? Cuando pasó todo lo que pasó, que yo creo que fue un reclamo justo de tu mamá, ¿verdad? De hacer que él pues sea responsable. Sea responsable como cualquier otra situación, ¿verdad? Y al ver que él cayó en esa sentencia, digamos, él se fue. Pero entonces de ese amor pasó a ser un odio. Pasó a ser un odio. Por lo que te abandonó. Por el abandono. Cuando se abren muchas puertas, un espíritu inmundo llama a otros. Y cuando en ese momento yo, niño, inocente, conociendo cómo es el mundo, entrando entonces al ser teenager, a la juventud, que ya tenía como 12 años, 11, 12 años, comenzó a entrar un vacío donde yo decía, nadie va a llenar esto. Pero le tenía odio, no quería saber, hablaba mal de mi papá, cada vez que se abría un tema. Yo me sentía orgulloso cuando mi padrastro nos presentaba como hijos. Por supuesto. Y yo, wow, por lo menos hay una persona que se ocupó de nosotros en todas estas áreas. Claro. Pero no tuve ese de padre. ¿Qué pasó de ahí? ¿Qué fue ocurriendo? Después, más adelante de ahí, estuve en la escuela superior y todo eso y conocí a mi esposa Alexandra. Por cierto, mi nombre es Alexander y ella es Alexandra. Y conocí el amor de mi vida. Ella tenía 16 años, yo tenía 18, más o menos en esa edad. Y la conocí. Y comenzamos... ¿Jóvenes? Jóvenes, sí, estábamos muy jóvenes. Para ese tiempo yo tenía pelo, pastor. Tenía un poco de pelo, ahora como ven que no tengo. Pero era un joven flaco, eso es elegante. Las niñas me dicen que ahora me veo mejor de lo que me veía antes. Pero, y
nos casamos jóvenes, mi esposa y yo nos casamos jóvenes. Wow. Yo tenía 20, ella tenía 18, a una semana de cumplir 18, ella tenía 17 a 2 semanas. Y nos casamos jóvenes. Y al casarnos jóvenes, no nos dimos oportunidad de conocernos, de hacer otras cosas que queríamos de hacer. Pero ahí donde comenzó todo, porque mi mamá le servía al Señor, yo tuve, mi padrastro y mi mamá le servían al Señor. Yo estuve, desde niño yo fui criado en el ministerio, en el Evangelio. Siempre estuve sirviéndole, yo cantaba, pero siempre desde niño le decían a mi mamá, ese es el pastor de la familia. Y siempre hubo una palabra sobre mi vida. ¿Cargabas siempre, eso? sí, la cargaba. Decía, ese es el pastor de aquí, ese va a ser un hombre de Dios. Y yo conociendo esa palabra, pero le huía, más cuando uno era joven, que tiene un pensamiento de que quieres hacer otras cosas. Pero cuando me casé, yo sentí libertad de mis padres, pero entonces le formé cargas a mi esposa. ¿Qué pasó? Ahí empezaste a tener cambios. Ahí comenzó algo. Y empezó tu vida con errores, con equivocaciones, con pecados. ¿Qué fue lo que pasó? A los 18 años comencé a trabajar en un hotel en Puerto Rico, El Conquistador. Y en una noche de salida de amistades, de beber, me presentaron una droga. Yo tenía 18 años para ese momento. Y me presentaron la cocaína. Y yo la consumí. Y cuando la consumí, mi cuerpo le gustó. En ese momento, como estaba rodeado de personas que la consumían, que era en el mismo trabajo, pues una cosa tornó, de vez en cuando lo hacíamos, salíamos, pero entonces comenzó a afectar mi matrimonio. Porque era casado, pero estaba tomando una vida como si fuera soltero. Como si fuera soltero. Y mi esposa pues en ese momento comenzó a sufrir un trasplante joven de edad, inclusive por todo esto. Y tan joven ella también. Tan ¿no? joven, sí, joven. Creo que una de las cosas que yo le pido, le digo a Dios que siempre sane esa herida. Ella no terminó su universidad, no terminó cosas por dolencias, cosas que le hice pasar a ella como esposo. Y comencé en el mundo de las drogas. Comencé a consumirlas. En el momento de un periodo de 11 años que estuve consumiendo. 11 años. Tuve como 11 años, de los 18 como hasta los 32 años. 30, wow. Un poquito más, 31 años cuando llegué aquí en el 2008 a los Estados Unidos. Y una cosa que trae el abandono que había puesto aquí es, tú no te sientes amado cuando tú tienes ese abandono. Cuando tú te sientes abandonado, tienes temor de desarrollar un apego profundo a algo. O sea, yo amaba a mi esposa, pero siempre tenía ese temor porque tenía ese vacío y ese odio en mí. Y también, cuando tú te sientes abandono, trae un mayor riesgo de adicciones. Y eso es lo que pasa. Espérate. Si tú amas a tu esposo, ¿por qué dices que tenías un odio? ¿Hacia ella o hacia tu pasado? Tenía un odio hacia mi pasado y estaba afectando mi presente en ese momento. Ok, ahora entiendo. Porque yo siempre decía que no quería ser como mi papá, pero me estaba convirtiendo en uno. Me estaba convirtiendo en uno. Y es porque ahí entró, era un espíritu generacional que estaba en mí, que eso lo aprendí ahora después del Evangelio. Después los aprendí. Después de los años. Claro. Pero en ese tiempo, a los 18 años, fui consumiendo, a los 20 años pues estuve con mi esposa. Mi matrimonio estaba hecho en pedazos por consecuencia del alcohol, del alcoholismo, y mayormente yo me desaparecía los fines de semana, llegaba a la madrugada, mi esposa llamándome, yo no quería el teléfono. Pero quiero decirle en esto, caí tan bajo que perdí mi casa. ¿Te habías comprado una casa en Puerto Rico? Yo tenía una casa en Puerto Rico, perdí cosas. ¿La perdiste? Sí, y después regresé a ella, pero tuve que dejarlo todo. O sea, comencé a verme en necesidad. Los vehículos nuevos antes eran vehículos viejos. Nos veíamos que estábamos, porque el sacerdote no estaba alineado a lo que Dios, a la palabra, a lo que uno debe de ser. Pero mi esposo y yo estuvimos separados un año. En ese lapso ustedes habían tenido hijos. En ese lapso nuestra hija nació en el 99, que es Aleisha. Tenemos una hija de 21 años y tenemos una hija de 15 años ahora. Y en ese lapso mi hija tenía ya 5 o 6 años y ella pudo vivir y ver cómo yo me estaba comportando. Inclusive, pastor, hay algo que sucedió que hasta el son de hoy me marca mi corazón.
Porque un momento yo agarré mis cosas y yo me fui de mi casa, porque yo quería seguir viviendo la vida delante de ella. Delante de ella. No, ella no estaba, pero yo recogí mis cosas y me fui. Porque yo quería seguir viviendo mi vida de drogadicción, mi vida de soltero. Y yo no quería, y mi esposa siempre fue una mujer de Dios. Siempre, ella me decía, cuando yo llegaba drogado a la casa, ella me decía, eres un hombre de Dios, se va a cumplir la palabra. Y yo le decía, vete para el cielo tú y yo me voy para el infierno. Esto es individual, haz lo que tengas que hacer. En ese momento de rabia, nunca le puse las manos a mi esposa encima, pero hubo un abuso emocional en la manera que la trataba, en la manera que hacía las cosas, mis acciones. ¿Por qué tu esposa soportó todo eso, no? Porque esa pregunta se la debes de hacer a ella cuando le toque. Pero tú también tienes que tener algún tipo de conclusión, porque un hombre que cae así y que le contesta lo que acabas de testimoniar, espero que una mujer salga corriendo ahí, ¿no? Pues un infierno, ¿no? Pero, ¿por qué crees que ella soportó? Porque está bien, yo entiendo que puede haber una mujer que sea de fe y te declare, tú eres un hombre de Dios, todo lo contrario a que tú estabas viviendo, ¿verdad? Pero, ¿por qué se quedó tanto tiempo? Claro, yo sé que un tiempo ustedes se separaron. Ahora que ya pasó todo y que su vida de ustedes cambió, ¿qué crees que pasó ahí con ella, por ejemplo? Que hoy en día ella está viendo con sus propios ojos lo que ella declaró sobre mí. Sí, pero en ese momento. En ese momento ella yo sé que ella creía y vio en mí el llamado poderoso, el llamado que había dentro de ella. Y esa fe la sostuvo en esa crisis. Una mujer en esa crisis. Por más que sus familiares, todo el mundo le decía, divórciate, tienes que divorciarte, deje ese hombre. Pero había algo en ella. Si yo lo hubiera conocido en esa época, yo también le hubiera dicho lo mismo. No, claro que sí. Yo le hubiera dicho, sal de ahí corriendo, ¿no? Yo no culpo a ninguna de esas personas, ni a mis suegros, que más adelante les pedí perdón. Porque yo no quiero que mi hija, el esposo, la trate de la manera que yo la traté a ella. Pero ella declaraba y oraba por mí. Yo sabía que había una cobertura. ¿Por qué no caí más allá en una sobredosis? Que pasé por una sobredosis y después voy a contar sobre eso. Porque yo no estoy muerto también. Porque yo no caí en la cárcel. Porque siempre hubo una mujer de Dios orando y declarando y profetizando, que es sumamente importante la palabra sobre mi vida. Cuando yo me fui de mi casa, como por 2 semanas, mi hija cayó en el hospital a los 6 años. Y cuando la nena está en el hospital, están buscando porque mi hija dejó de comer, mi hija dejó de sonreírse, mi hija Leisha dejó de hacer muchas cosas como niña, se puso en un shutdown, se trancó, no quiso hacer nada. Cuando yo estoy en el doctor, a ella le pusieron la cámara en la boca. Yo vi todo ese proceso, como mi hija sufría todo eso. Y el doctor me decía, le hicieron el CT scan, me dice, caballero, yo no encuentro nada, no encontramos nada que le pasa a tu hija. Pero llegó un momento. ¿Era emocional? Eso es lo que sucedió. Llegó un momento que el doctor me sacó aparte y me dijo. ¿Cuántos años tenía ella? Ella tenía como 6 años. Estaba en kindergarten. ¿Qué te dijo el médico? El médico me dijo, tu hija lo que tiene es un daño emocional. Un daño para que tú veas que las acciones, es bien importante las acciones que nosotros tomamos. Los niños ven. Los niños desde que nacen sienten, conocen la atmósfera. ¿Cómo están sus padres? Y eso no te quebró el corazón. Oh my God. Eso no te dijo, espérate, yo estoy súper mal, voy a dar un giro, ¿qué pasó ahí contigo? En ese momento el doctor habló conmigo y me dijo, ¿cómo está tu hogar? Y yo le dije, yo no estoy en casa, yo me fui. Y él me dice, eso es lo que tienes tu hija, un daño psicológico emocional. Me dice, yo te garantizo que tú vas al cuarto, tú le hablas a tu hija, le dices que vas a regresar. Y siempre mi esposa me reclamaba, vámonos para los Estados Unidos. Porque yo tenía que salir de todo de ese lugar donde estaba. Y yo decía que no, que yo estaba de lo más bien, supuestamente. Pero cuando entré a la habitación, que habló con mi hija, le dije que la amaba, que iba a regresar a casa, que yo amaba a su mamá, que me perdonara. Mi hija sonrió. A ese mismo día mi hija comió. A ese mismo día, por la noche, a mi hija le dieron de alta al hospital. Increíble. Pero esto fue lo más que me dolió. Ese mismo día yo me fui a trabajar de 3 a 11:30. Y cuando ya le dieron de alta a mi hija, yo me voy al trabajo.
Yo regresé a casa, mi esposa pues ilusionada, mi esposo llegó, vamos a ver qué va a pasar ahora. Claro. Pero en el trabajo comencé a consumir droga otra vez porque estaba adicto a la droga. Y tan pronto se acabó el trabajo, yo seguí para la calle. Mi esposa me está esperando que yo llegue a mi casa. Cuando me llama, me dice, ya al escuchar mi voz, sabe que ya yo estoy con la influencia de lo que estaba consumiendo y bebiendo. ¿Te conocía? Me conocía y me dice, no puedo creer lo que estás haciendo. Y me dice, y esto fue lo que me rompió el corazón. Escúchame, esto fue lo que me rompió el corazón. Mi esposa me dice, si tú llegas a ver lo que escribió tu hija en un pedazo de papel y está en la nevera. Y ella llorando. Y espero que lo veas cuando llegue. Yo llegué a las 3:30 de la mañana. Drogado, lleno de alcohol, ¿sabes? Y cuando yo veo a la nevera, yo veo un pedazo de papel que escribió mi hija de ese año y dice, gracias papi, tú me has sanado. Yo me tiré al piso en ese momento en la cocina. Yo comencé a llorar. Yo dije, ¿por qué yo le estoy haciendo esto a mi familia? ¿Por qué yo le estoy haciendo esto a mi hija? Pero la cosa es que sin Dios yo no podía salir de esto. Yo buscaba toda la manera, me quedaba 2 días tranquilo. Al tercero el cuerpo pedía lo que necesitaba. Y comenzaba, inclusive, un momento estuvimos separados por 1 año. Esta fue una de las veces que Dios me habló. Yo estuve en un apartamento viviendo solo y yo me encerré por 2 días consumiendo droga. Me encerré porque estaba depresivo, porque yo quería volver con mi esposa, pero en el estado que estaba mi esposa no quería volver conmigo. Porque ella estaba yendo a la iglesia, era danzora, ella asistía a la iglesia. Pero ahí yo toqué fondo en una de las veces que toqué fondo. Pero en el segundo día mi corazón comenzó a palpitar como tuviera una taticardia, que se dice. Taquicardia. Y comencé a perder el aire y comencé a sudar y estaba tan nervioso. Y escuché una voz que me dijo, deshazte de lo que tienes, salte de lo que tienes. Y yo tenía una cantidad mayor de droga en la casa. Porque si no lo haces, vas a morir. Tenemos que hacer una pausa. No cambie el canal de su televisor. Este testimonio está impresionante. Regresamos en Punto y Coma. Bienvenido a Marco Tay. El día de hoy quiero presentarte unos especiales tremendos. Tenemos el super combo de cocina, gabinetes de madera. Tenemos más de 15 colores, que incluye todos los gabinetes de tu cocina, el counter de granito, el foso y el zinc, a tan solo $3,899 instalado. Aquí en Marco Tay tenemos un especial, un combo que le incluye la labor y el padding, empezando en $1,89 con el padding 716. Tenemos más de 15 colores de carpeta. Nos acabo de entrar en lo de los niños, todo tipo de color. Tenemos unos pisos extraordinarios que nos han llegado. SPC, vinil, waterproof, antimicrobial, anti-scratch, a tan solo, escúchame bien el especial, incluido el padding, a tan solo $2.39 el pie cuadrado. También tenemos en todo tipo de backsplash para su cocina, empezando desde $7.99. Le damos financiamiento por 12 meses. Tenemos unos especiales en laminado, desde 69 centavos el pie cuadrado, con 15 y 20 años de garantía, más de 20 colores. Y todo el stock que tenemos en losa 24x24, 12x24, 6x24, 8x48, desde $1.59. Marco Tay Gallery y su empresa hermana Exclusive Floor. Te esperamos. Estamos de regreso acá en Punto y Coma. Gracias, pastor, por abrir tu corazón y por contar algo que es tan personal, pero que nos edifica tanto, ¿verdad? Escucharlo directamente de ti, ¿verdad? Y lo que pasaste con tu esposa, tu familia, y cómo has podido salir de ese infierno, ¿no? Yes. Salir de ese infierno. Nos estabas contando en el segmento anterior que Dios te habló en una ocasión y te quedaste en que tenías la droga y ibas a botarla, ¿verdad? Que fue uno de los momentos impactantes en tu vida. Síguenos contando eso, por favor.
Pues en ese momento que estaba encerrado 2 días porque estaba deprimido porque quería regresar con mi esposa, comencé a consumir, tenía bastante cantidad de droga, que es la cocaína. Querías regresar, pero no podías. Pero no podía dejar mi manera de vivir, mi viejo hombre, como en el estado que yo estaba era tan difícil. Por supuesto. Porque lo quería hacer sin Dios, y sin Dios no se puede. Porque Dios es nuestro creador, es el que nos conoce. Y en ese momento que comencé que iba a sentir que iba a tener como un ataque al corazón de tanto consumir, que era como un overdose que se dice. Yo llegué al baño y cogí lo que tenía y escuchaba la voz, si no lo flocheas, si no lo tiras por la bacineta, vas a morir. Y yo cogí en ese mismo instante, yo lo tiré en la bacineta, lo floché. Y fue una de las cosas que Dios comenzó entonces a trabajar conmigo. En ese momento, pues en el 2003 yo decidí reconciliarme con el Señor porque mira lo que yo hice. Yo dije, si mi esposa está en la iglesia y mira cómo hacemos las cosas que tratamos de engañar a Dios y no nos resulta. Bueno, si yo voy a la iglesia, me meto a la iglesia, mi esposa regresa conmigo. Pues eso fue lo que yo hice. Me metí a la iglesia, pero no fue totalmente de corazón. Lo hice para mostrarle a ella que yo quería cambiar, que estoy contigo en la iglesia. Y en un momento la logré engañar un poco porque me metí a la iglesia, pero no dejé de mi vieja manera de vivir. Sino estaba fingiendo. Y seguía, duré un tiempo bien, pero rápido, como no conocía el mundo espiritual, no conocía lo que me estaba atando, el espíritu de adicción, de alcoholismo, todo lo que estaba en mí. Pero yo iba a la iglesia, pero lo que hice fue que por jugar con Dios, por poder engañar a mi esposa, la palabra mismo dice que cuando uno cae 7 veces peor. Me puse peor. En vez de consumir fin de semana, estaba consumiendo diario. Inclusive hasta días libres, y cometí otro error. Comencé a mezclarlo con pastillas. Y tenía una nota más alta y me estaba poniendo agresivo. Una noche yo fui a una barra para comprar porque necesitaba material. Porque aparte del material, yo como trabajaba en un hotel, yo hacía cosas en ese trabajo que le suplía a las personas que necesitaban, a los huéspedes. También tenía un negocio ilegal, que eso era también. Pero, y aparte del mundo que estaba viviendo, de la venta y todas estas cosas. Pero una noche yo entré a una barra en Ceiba, en un pueblo en Ceiba, en Puerto Rico, y fui a encontrarme con una persona para buscar un material. Cuando decimos material, para buscar droga, para el consumo y venta. Y en ese instante yo escucho unas detonaciones, como le dicen en Puerto Rico, unos tiros, unas detonaciones. Y en ese momento yo me asusté, pero estaba drogado. Cuando miré, la persona que había detonado el arma salió, porque fue en el área de los baños. Cuando él salió, me miró a los ojos, tuvimos un contacto de vista. Esa fue una de las veces donde yo sentí un miedo profundo. Cuando yo lo vi, yo me asusté. Y yo comencé a correr hacia la salida con todo el mundo y yo escuchaba los detonazos. Yo no sé si él estaba disparando hacia mí, hacia arriba, pero yo dije, cuando tú tienes un contacto visual con el asesino, yo dije, olvídense que él me va a asesinar en ese momento. Me monto en el carro, llego a mi casa temblando. Le digo a mi esposa, yo me tengo que ir de aquí. Pero en ese lapso de tiempo no cambiaba, me empeoraba. Me empeoraba, entonces ya las cosas iban siendo más fuertes con mi esposa. Mi esposa ya no, llega un momento que mi esposa ya ni me atendía, ya casi ni estábamos en un mismo lugar, pero como que no nos conocíamos, nunca estábamos juntos. Llegó un momento que en el estado donde yo estaba, bueno y sano, yo veía demonios. Yo los veía, cuando yo caminaba a mi carro, yo los veía, estas sombras negras que estaban dentro de mi carro esperando por mí. Y los veía en el trabajo, cuando me drogaba peor. Yo me levantaba, veía cosas en el cielo volando así en el cuarto. Yo le decía a mi esposa, no estás viendo eso, no estás viendo eso. Porque ya yo estaba entrando en un mundo que ya estaba las tinieblas, ya estaba dentro de profundas tinieblas, porque ya yo estaba sintiendo un espíritu de muerte, que yo iba a estar en un lugar donde no tenía que estar, iba a morir. Y en ese momento que yo estuve en ese tiempo, un día, me pasó 3 veces, mi esposa se fue a trabajar porque ella trabajaba por la mañana y yo por la tarde, y yo sentí como que algo se metió en mi cama. Y cuando yo abro los ojos,
se me tiró encima y comenzó a hundirme en la cama. Me lo hizo varias mañanas. Y me comenzó a hundir y a apretarme y como comenzó a atarme, yo no me podía soltar. Hasta que yo decía, Dios mío. Cuando decía Dios mío se iba. Pero después comencé a moverme y a sentir que un espíritu de muerto estaba cerca de mí. De que algo malo iba a suceder. De que algo malo iba a haber una tragedia. Iba a haber una tragedia sumamente que iba a afectar mucho a la familia. En ese momento nació mi otra hija. En ese instante que yo volví con ella, nació mi otra hija Alexairis, porque es Alexander, Alexandra, Aleisha y Alexairis, que todos nos llamamos Ale. Pero ella teniendo una bebé, nunca fui de ayuda, porque yo nunca estaba en mi casa. Pero hasta que un día, después de yo entrar a estos caseríos, de consumir, hacer todo. Y aquí donde comienza, donde Dios comenzó a enviarme el ultimátum. Donde Dios, inclusive, mi esposa y yo fuimos a una plaza en la ciudad de Seibia, había un gran predicador allí, habíamos como 700 personas. Y ese predicador frente a todo el mundo me señaló y me dio una palabra. Hay cosas grandes para usted. Si ustedes saben el ministerio que usted es y comenzó a darme palabras entre medio de 700 personas, un hombre que no me conoce. Inclusive ella fue a un evento y ese mismo hombre, cuando estábamos separados, habían como 1500 personas en un estadio. Y ese mismo predicador la llamó a ella, que hay una persona así en el mismo sitio, y le dio la misma palabra. Le dijo, porque para ese tiempo mi cuñado estaba pasando por un divorcio, le dijo, lo que tu hermano está pasando, tú no lo vas a pasar. Y nosotros estábamos separados. Siempre hubo Dios siempre estuvo ahí, bregando en ese momento. Pero hasta que un instante, pastor, y hasta que un instante, yo estoy en el hotel, en el trabajo donde yo era jefe de mayordomo, estaba a cargo de... Y si me doy cuenta aquí ahora, y ahora pensando, siempre fue un líder donde quiera que estaba. Siempre fue un líder de departamento, líder de esto. Siempre Dios me estableció un líder en donde quiera que iba. Y hasta este día, que me gustaría encontrarme con esa muchacha en algún día, no me acuerdo ni del nombre de ella. Un día yo estoy en el área del hotel y estoy fumándome un cigarrillo, consumiendo un cigarrillo, porque yo fumaba también. Y cuando estoy así en ese momento, pasa una muchacha de housekeeping. Estas muchachas que tú le ves hasta en la forma que viste, que estas personas que son como que están bien sumergidas a Dios. O sea, como uno dice, una persona bien pentecostal en la manera que uno se refrana en Puerto Rico. Pero esa muchacha me vio y me señaló y me dijo, pastor, ¿qué estás haciendo? Y yo, pastor, miré y le dije, tú no estás dando conmigo. Me dice, tú sabes que tú eres un pastor. ¿Qué estás haciendo? Me decía, detente. Dios te está dando tu última oportunidad. Ahí comenzó Dios. Pero Dios envió a esa muchacha. Estuvo por meses siguiéndome, pastor. Donde quiera que me veía, comenzaba a hablar en lengua. Y me decía el texto bíblico, que lo tengo aquí, que es Génesis 12:1. Ella me decía, y esta es la parte, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Ella comenzó, me decía, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, porque si no sales de aquí, vas a morir. Y yo le huía. Ella venía en la cafetería de los empleados, que eran los 100 empleados comiendo. Se sentaba en la mesa, comenzaba a hablar en lengua. Y yo le decía, cállate la boca, ¿qué estás haciendo? Me dice, pastor, es tiempo que te vayas. Te va a pasar algo, te va a pasar algo, te va a pasar algo. Es tiempo que te vayas, vas a perder. Sal de tu tierra, de tu parentela. Y comenzaba a hablar en lengua. Pero yo no entendía y me decía, esta es tu última oportunidad. Te tienes que ir. Te tienes que mover. Y yo comencé entonces a buscar ayuda. Fui hasta un psicólogo, no funcionó. Me fui solo, eso no funcionó. Inclusive hasta que llegó este día. Cuando llegó un día donde mi esposa, pues queremos arreglar, yo conocí un pastor en el área de Fajardo, que yo iba algunos domingos a la iglesia, porque yo iba, pero seguía mi vieja vida. Iba el domingo a la iglesia, ya por la noche estaba consumiendo y bebiendo, haciendo mi fiesta. Pero que este pastor
mi esposa hizo una reunión con él y nos reunimos en uno de estos sitios de fast food que era un McDonald's allí en Fajardo, porque estábamos viviendo en Fajardo. Y este pastor me dijo, ya en el estado que tú estás no te voy a hablar como pastor, te voy a hablar como hombre. Y mi esposa al lado mío llorando, porque llega un momento que yo me desaparecía fines de semana, me desaparecía por día. Y llegaba a casa sin un centavo, llegaba con mentiras, diciéndole mucha mentira, aunque yo me la creía, ella no. Uno se cree las mentiras cuando vive esa mentira. Uno vive un mundo de mentiras. Y ese pastor me habló y me dio este ejemplo. Me dijo, tu esposa, y esto fue cosas que me marcaron, es como una cisterna. Como usted ve esta botellita aquí. Tu trabajo es mantener eso lleno. Como el trabajo, me gusta porque es como el Espíritu Santo, tú te mantienes lleno de esa esencia. Y me dijo, la cisterna representa a tu esposa. Tu trabajo como esposo es mantener esa cisterna llena. ¿Cómo? Con amor, con respeto, con siendo el esposo, con siendo padre. Pero él me habló tan claro y me dijo, va a llegar un momento que tu esposa te va a dejar y ella no me va a dejar a mí. Yo me puse bien bravo, como yo era el tipo, yo te voy a hablar como tú te crees que eres de la calle, pues yo te voy a hablar que eres de la calle. Tu esposa te va a dejar y se va a ir con otro. No, no se va a ir con ninguno. ¿Y sabes por qué? Porque lo que tú no estás haciendo, va a venir otra persona y va a comenzar a tratarla bien. Le va a dar flores, va a tratar bien y va a llenar el vacío que te toca a ti llenar. Y va a llegar un momento que tu esposa te va a dejar. ¿Y sabes por qué te va a dejar? No es por culpa de ella, es por culpa tuya. Tú la estás forzando a dejarte, tú la estás forzando a divorciarse, tú la estás forzando que ella tome decisiones que no quiere tomar. Porque tú estás haciendo un comportamiento de que estás destruyendo a tu familia. Ella estaba llorando al lado mío, yo me puse bravo, yo le dije al padre, ella no me va a hacer eso, yo me puse como que cuartener, no, mi esposa no me va a hacer eso. Y él me dice, al fin y al cabo lo va a pasar, lo va a hacer. Al fin y al cabo ella te va a dejar porque está cansada. Pero me dijo algo que me marcó también, me dijo, tú quieres, porque si ella te deja, ella se va a volver a casar. Tú quieres que tus hijas, otro hombre las críe. Y tú no sabes qué ese hombre le puede hacer a tus hijas. Porque tú no vas a estar en ese momento. Y tú, por ese comportamiento que estás haciendo, tú vas a permitir que otro hombre críe a tus hijas. ¿Qué vas a hacer? Y eso me comenzó. Dios comenzó a través de esa muchacha. A través de ese pastor comenzó a hablarme. O sea, fue un tiempo donde Dios, a través de esta compañera de trabajo y a través de ese pastor, comenzó a hablarte de manera clara y concisa. Concisa. Y era como un ultimátum. Y esas palabras retumbaron en tu espíritu. Retumbaron porque comencé a sentir temor, comencé a sentir que iba a morir. Que por más que yo hacía las fiestas mías y consumía lo que hacía, yo siempre amé a mi esposa. Y aunque traté un tiempo de que quería olvidarla, pero no sucedía. ¿Todo eso causó que tú verdaderamente tomaras el cambio? ¿Todo eso fue el inicio nada más? ¿Tu cambio fue progresivo? ¿Qué le puedes decir al televidente? ¿O fue un cambio que tú dijiste, un día hasta acá nomás llego, hasta acá nomás voy, ya no más, ya es suficiente, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el punto de quiebre? El punto de quiebre de todo esto y todo el que está conectado, todo se basa a una decisión. Tú tienes que tomar una decisión. Tú como una persona personal, si usted está pasando por una situación difícil en estos instantes, estás pasando en un momento bien difícil, todo es a base de que tienes que tomar una decisión. Nadie va a tomar una decisión por usted en un momento tan crucial. Porque vino un texto a mi vida. Vino un texto a mi vida que mientras yo siempre buscaba y veía, era 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo quería algo nuevo en mi vida. Yo quería dejar mi pasado. Yo me apliqué desde un principio, yo decía a mi esposa, las cosas viejas pasaron. Yo tuve que tomar una decisión porque mi esposa me dijo un ultimátum, me dijo, si no nos vamos a Estados Unidos, nos divorciamos. Y yo tuve que tomar una decisión. Yo tuve que decir, ¿sabes qué? Quiere decir que en la decisión de cambiar tu vida,
estuvo también el hecho de venirse a Estados Unidos. Sí, porque cuando Dios me está hablando diciendo sal de tu tierra y tu parentela, es que tengo que salirme del círculo vicioso. Es como si un adicto, de esa atmósfera, es como si un adicto va a un de estos de rehabilitación de las drogas y cuando sale regresa al mismo lugar donde estaba. ¿Sabes? No va a durar mucho tiempo, va a volver a consumir. Pues llegó un momento que Dios me tuvo que sacar de Puerto Rico. Porque habían cosas y personas que estaban cerca de mí, que había una persona que no me soltaba por 6 años, que estuvo encima de mí y yo trataba de desaparecerme de esa persona, pero me agarraba. Pero cogía que yo tuve que tomar la decisión de yo moverme a otro, de tomar una decisión solo, consultándolo con ella, pero tuve un tiempo de apartarme solo a un estado porque yo me vine solo primero. Yo tomé la decisión. Cuando yo llegué al aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, que mi esposa me dejó en el aeropuerto, yo dejé todo, dejé casa, dejé todo, dejé a mi esposa allí. Y le dije al viejo hombre, a la vieja criatura, le dije a Alex, el Alex adicto, el Alex alcohólico, el Alexander que estaba hundido en muchas cosas, al borde de morir. Le dije al Alex, tú te quedas aquí, yo me voy. Yo solté a mi viejo hombre y lo dejé en Puerto Rico. Yo lo dejé allí. Cuando yo miré en el espíritu, yo le dije, ¿qué tú haces con tu ticket de vuelo? Porque tú no te vas conmigo. Estoy hablando espiritualmente, si es que me entiende que le estoy hablando. El viejo Alex, la vieja criatura, se tenía que quedar. Y me monto en un avión. Cuando llego aquí a la ciudad de Ocala, aquí en la Florida, que me quedo con mi papá, comencé un proceso de restauración, de transformación. Y nada más y nada menos que en la casa de tu papá. En la casa de mi papá. Pero cuando llegué a la casa de mi papá, escúchenme bien, yo mencioné anteriormente, yo llegué en casa de mi papá, pero yo lo odiaba. Y yo lo odiaba, yo lo miraba y le decía, ni se te ocurra hablar de mi mamá. Porque yo no, él y yo no, nunca tuvimos una relación de padre e hijo. Él me veía como un amigo, yo lo veía como un amigo a él. Pero Dios abrió la puerta a comenzar algo de mi sanidad interior, de mi inner healing, de yo ser sano, de parte de mi rompimiento, porque yo tuve que pasar por un proceso de rompimiento. Pero en ese momento, lo que más me asombró, pastor, en ese momento, de que yo no fui a ninguna clínica, yo no fui a ningún lugar de rehabilitación. Sino donde tu papá. Fui a donde mi papá y fui directo a la palabra. Fui directo a la Biblia. Él estaba en los caminos del Señor. Mi papá no. Pero yo ya estaba sintiendo que yo sabía que la única manera que yo podía ser transformado, escúchame bien, porque cambio es temporero, pero cuando yo digo transformación, la transformación siempre es eterna. Tú te transformas a algo y yo quería ser transformado primeramente mentalmente, pero mi corazón todavía seguía herido. Mi corazón estaba mal. Pero ¿qué sucedió? Yo comencé a ir a la escuela de camiones. Yo comencé a sacar la licencia de camiones. Y en esa licencia de camiones me fui para el estado de Memphis a la escuela por unos meses para sacar la licencia. Y cuando estaba en el proceso, para que ustedes vean cómo Dios trabaja, cuando Dios tiene un propósito y uno obedece, porque yo tomé una decisión. Yo dije, yo voy a salvarme. Acuérdense que yo tomé la decisión por mí. Yo voy a salvarme a mí para recuperar a mi familia con Jesús. Que es lo más importante. Esa era tu meta. Esa era mi meta. Pero tenía que trabajar conmigo primero. Mi esposa seguía en Puerto Rico y después ella vino. Y yo seguí un poco apartado hasta que ella consiguió una iglesia. Pero yo seguía guiando troces por todos los estados casi por un año. Pero cuando yo estaba sacando la licencia, yo tenía que coger unos exámenes. Y me gusta lo que Dios hizo en este momento. Cuando estaba cogiendo el examen, yo me colgué la primera vez. Entonces tenía que regresar la semana después para una segunda oportunidad. Y en ese counter había una señora que era bien malcriada. Yo le decía buenos días, ni me contestaba, y yo la escuchaba gritando allí. Y yo, oh, Señor, qué difícil está esto. Pues yo cogí el examen por segunda vez y me colgué. Salgo hacia afuera llorando, llamo a mi esposa y me dije, esto se acabó. No pude sacar la licencia, no sé lo que Dios está haciendo. Yo le dije a ella, yo quiero cambiar, yo quiero esto. Yo quiero tenerte a mi familia de regreso conmigo. Y esa señora salió a fumarse un cigarrillo. Y ella me escuchó hablándole a un compañero de que yo había tomado el examen por segunda vez. Y esa señora, que era una malcriada de una señora, para que tú veas como Dios usa a cualquiera. Dios lo usa a quien quiera, a quien le plazca. Por eso no le cuestionemos a Dios cuando hace algo. Esa señora sale y me dice, ¿usted va a coger el examen por segunda vez?
¿por qué lo cogió por computadora? Porque en computadora te dan un tiempo. Me dijo, ¿por qué no lo cogiste en papel que no tiene tiempo? Me dice, no sabe, me dice, vente, te voy a dar otra oportunidad. Oh. Pues yo entro, me tardé como una hora a hacer un examen porque tengo español e inglés mezclado. Y cuando yo veía que cuando tú entregabas los exámenes, a los que chequeaban los resultados se tardaban 15 minutos. Ellos y te llamaban por tu nombre, te decían si lo pasaste o no. Cuando yo me acerco al counter, asustado, temblando, orando, porque estuve orando, Señor, que le entrego el papel a ella, doy una vuelta, doy 3 pasos y me dice, Alexander, y cuando yo miro me dice, lo pasaste. Me tiró una guiña, me dijo, lo pasaste. Oh my God, yo dije, wow, Dios. Ahí yo vi que Dios estaba en el asunto. En ese momento donde Dios... Eso fue una luz. Sí, una luz, un principio de que Dios, tú usaste a esa señora. Y pasé el examen. Nos quedan pocos minutos, pastor, y quiero pedirte también que ores por el televidente, porque sé que muchos televidentes se han identificado con tu testimonio. ¿Cómo te sedujo en 1 o 2 minutos? ¿Cómo te sedujo Dios 100%? 100%. Un día yo estaba en el camión y... ¿Tu familia regresó a Estados Unidos? Mi familia regresó, yo estaba en los Estados. Y yo estuve solo en un camión donde comencé mi proceso de rompimiento. Y me faltaba el vicio del cigarrillo. Y esa noche, yo fumaba en la calle, cuando llegaba a casa no fumaba. Esa noche yo le dije al Espíritu Santo con mi Biblia, sin conexión con mi familia, le dije, quiero dejar esto. Señor, quiero dejar mi último vicio. Oré, me sentía triste, me estaba llorando porque sentía soledad, quería estar con mi familia. Y cuando comencé a orar, cayó un gozo sobre mí. El espíritu de gozo, comencé a reírme, algo lindo. El Espíritu Santo llegó al camión, a esa área. Al otro día me levanto, prendo un cigarrillo, me sabe malo. No me doy cuenta que pasa el día, no prendo otro cigarrillo. A las 12, que cuando como, uno mayormente consume un cigarrillo porque se siente bien. Boté el cigarrillo, se había malo y escuché la voz en mi mente que me dijo, no me pediste. No me pediste. Y en ese momento, Dios me hizo libre del espíritu de adicción. Me hizo libre del espíritu hexabélico. Me hizo libre de muchas cosas que me estaban atando. Y comenzó una transformación, comencé a visitar la iglesia, donde comencé a servir, comencé a ser transformado. ¿Qué quiero decirle, televidente? Usted que está conectado. Todo se basa de una decisión. Quiero decir que la falta de perdón fue lo que me tuvo atado por muchos años. Cuando comencé a servir al Señor, le quiero decir que preparando un mensaje de la falta de perdón, el Señor me dijo a mí, no vas a predicar un mensaje donde tú sigues atado. Tuve que pedirle perdón a mis suegros, los llamé llorando, les pedí perdón. Tuve que llamar a mi papá, porque el Espíritu Santo me dijo a mí y me dijo, no juzgues a tu papá porque tú no sabes su historia. Mi papá fue abandonado a los 6 años en un hospital. Mi papá nunca tuvo padre, por eso él nunca pudo ser padre para mí porque no tuvo ejemplo. Se me fue muy difícil al principio servirle a Dios porque no conocían amor de un padre. Pero hasta que vi los frutos de Dios, comenzó a trabajar como padre, comenzó a trabajar conmigo. Y hoy en día vivo agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Con mi matrimonio, con mis hijas. Mis hijas de 21 años tienen un bachillerato. Mi otra hija está en la adoración y están envueltas en el ministerio. ¿Por qué? Porque si eres hombre que estás conectado, o mujer, pero hombre, toma tu posición como sacerdote. Tú eres el responsable del núcleo, el primer ministerio, que es la familia. La esposa, y yo siempre doy este ejemplo, salió de la costilla. El trabajo de la costilla es proteger los órganos más importantes del cuerpo, que una de ellas es el corazón. Hombres, eres el corazón de tu familia. La mujer cubre en ayuno, en oración, mientras tú lo haces también, eso no le toca todo el tiempo a ella. Pero nuestras acciones, nuestro reconocer de que Jesús es el que gira alrededor de la familia, que hay problemas, que hay tribulaciones, que hay veces que fallamos, que hay veces, claro que pasa eso, pastor. Pero cuando caminas por fe, caminas en el fe de la hora y eres parte del remanente de Dios y le dices, Señor, yo y mi casa, cuando yo digo el texto que estoy por ponerlo en mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. El Jehová toma control de las finanzas y todo. En medio de la pandemia nos dio la casa de nuestros sueños. En medio de la pandemia nos ha bendecido grandemente. En medio de la pandemia nos hemos acercado, nos hemos amado. Mi esposo y yo estamos unidos, hablamos de que somos diferentes. Somos diferentes. Pareja que me escucha,
su esposo tú no lo puedes cambiar, no puedes cambiar a tu esposa, solamente Jesús. Pero nuestros frutos, nuestros comportamientos va a determinar de que las otras personas que están alrededor de ti van a ser transformadas. Así porque eso es que yo siempre digo, un lema que tengo, y estoy por escribir un libro, algo que yo dije en una predicación, la pasión. Dice, nuestra pasión manifiesta el fuego de su presencia. Y cuando andas con pasión, y cuando veo de lo que yo era antes y lo que soy ahora, gracias a las oraciones de mi esposa, gracias a Jesucristo, hoy puedo decir que vivo agradecido. Sea agradecido de Dios, cree en Dios y verá de lo que Él es capaz de hacer en tu vida. Pastor, nos queda un minuto. Haz una oración de medio minuto para yo despedirme. Amén. Quiero orar por usted. Quiero que cierre sus ojos y créale a Dios como yo lo hice. Si lo hizo conmigo, lo hizo contigo. Todo fue establecido y puesto en la cruz. Padre, te doy gracias por este día hermoso. Gracias por el programa Punto y Goma, por los pastor, por el pastor, por lo que estás haciendo. Por ahora oramos a todo televidente que está pasando por una situación con un hijo en adicción, a lo mejor entre alcoholismo, en depresión, en odio, en falta de perdón. Ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu espíritu caerá sobre ellos ahora. Declaro que la esencia de tu espíritu comienza a caer sobre su espíritu, sobre su alma, y echando fuera todo espíritu generacional, todo espíritu inmundo, los cancelamos, lo atamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y ahora Espíritu Santo comienza a tocar los corazones, comienza a tocar las mentes, Señor, que tú comenzarás a moverte de una manera sobrenatural por encima y más allá, declarando que tu reino estará establecido en esos hogares, tu reino estará establecido en las familias, que el hombre tomará su posición como sacerdote, su mujer tomará la posición como mujer sabia, profética del hogar, orando por estos hijos, Señor. Pulverizando todo generacional, alcoholismo, drogadicción en la familia, todo espíritu de suicidio, ahora mismo en el nombre de Jesús. Declarando que tu reino es establecido, Señor, y que este programa entrará a los hogares, entrará a los corazones para hacer de algo de transformación en su vida. Sí, Padre. En el nombre poderoso Yeshua. de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Ha sido un placer tenerte acá con ese testimonio. Gracias. Y será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Marco Cáceda. Quiero extenderte una invitación para que este año viajes a Israel con nosotros. Vamos a ir en este año 2021 del 1 al 8 de diciembre. Hemos elaborado un paquete extraordinario que solamente va a costar $2,998. Está incluido el pasaje, está incluido todo el itinerario. Vamos a estar 8 días, desde el desayuno, almuerzo, cena. Está incluido la entrada para estar en Jerusalén, vamos a estar en Belén, vamos a estar en Samaria, vamos a ir al Mar Muerto, vamos a ir al Mar de Galilea. Va a ser una experiencia inolvidable. Así que quiero que tú te unas al grupo de la iglesia El Rey Jesús Orlando y el grupo de la televisión, nuestros televidentes New Light Television, y también va a estar nuestro guía principal, el doctor Samuel Pagán y su esposa. Va a ser un viaje maravilloso, va a ser una experiencia increíble. Llámanos por teléfono al 407-267-6384. Con solo $300 puedes separar tu cupo y lo vas pagando poco a poco. Dios te bendiga.